Tema 11. Proceso de investigación cualitativa. La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es por ello que la investigación cualitativa es un proceso sistemático, dinámico y flexible, de entradas múltiples que se retroalimentan con la experiencia y el conocimiento que se va adquiriendo frente a la situación o el fenómeno que se investiga. Vamos a presentar el proceso de investigación cualitativa bajo el diseño realizado por Elsie Bonilla y Penélope Rodríguez en 1997. Según este diagrama, el método cualitativo se fundamenta en 3 grandes etapas y 7 fases bajo las cuales se desarrolla la investigación cualitativa. La primera etapa, que hace referencia a la definición de la situación o problema a investigar. Esta etapa abarca las fases de exploración de la situación, en la cual es fundamental, en primer lugar, el hacer contacto con la población objeto de investigación para obtener información que les permita identificar y clarificar el problema de investigación y el poder identificar sus causas y consecuencias. Y la fase del diseño, en donde prácticamente es donde se elabora la propuesta de investigación, la cual va a ser ejecutada en el resto de las etapas. Tenemos la segunda etapa, denominada trabajo de campo, que corresponde al periodo de recolección de datos cualitativos y la organización de la información como tal. Estas son 2 fases que se pueden ir dando de forma alterna. Para la organización no necesito haber culminado con mi trabajo de campo. A medida que voy recolectando la información, puedo ir haciendo ese proceso de organización y transcripción de información. Y la etapa número 3, en la que se denomina identificación de patrones culturales, que es en donde ya se organiza como tal los resultados frente a una determinada situación o fenómeno, y que frente a esta se han definido 3 fases. La primera, que tiene que ver con el análisis, en el que se aplican procedimientos metodológicos para el análisis de información cualitativa. Tenemos la segunda fase, en la que es la interpretación, en donde lo fundamental de esta fase es el poderle dar un sentido y un significado a esos resultados obtenidos bajo una consistencia metodológica interna y a la luz y el contraste de la discusión con la fundamentación teórica y la posición crítica del investigador. Y finalmente, una tercera fase que consiste en la conceptualización inductiva, que es en donde se describen y se dan unos conceptos inductivos que emergen a partir de la información dada por los sujetos, que parten de cosas muy puntuales, muy concretas y específicas y características de los individuos, grupos y comunidades con los que estamos trabajando, y que a partir de ahí hay la necesidad de definir conceptualmente y buscarle un fundamento y soporte teórico. Se habla de que es un proceso inductivo que va de algo particular a algo muy general. Lo que partimos aquí son de hechos muy puntuales y concretos, característicos de la población con la que vamos a trabajar, frente a las cuales se formulan posibles hipótesis que tienen el fin de
generar y construir teoría frente a las características propias y particulares del grupo con el que estamos trabajando. A continuación, describiremos en detalles cada una de las fases que hacen parte de estas 3 etapas en las cuales consiste el proceso de investigación cualitativa. Entonces, iremos a la primera etapa, que tiene que ver con la definición de la situación problema, en la cual se han identificado 2 fases. La primera, que tiene que ver con la exploración de la situación, entendiendo esta etapa como un proceso autorreflexivo y crítico que el investigador hace, teniendo en cuenta su formación, sus conocimientos, sus experiencias sobre los fenómenos o temas a investigar, con el propósito de clarificar y determinar un tópico o pregunta de investigación. Este es prácticamente el objetivo principal de esta etapa, el poder definir esa formulación del problema y esa descripción como tal del problema. Y que una vez que se ha definido ese planteamiento del problema, el paso siguiente es el planificar una revisión exhaustiva, teórica, frente a la temática. Con el objetivo de buscar toda la información posible sobre el hecho, el fenómeno o el tema de investigación en definitiva, para tratar de establecer el estado de la cuestión en que se encuentra este tema, esta situación, esta dificultad, este problema, pero desde una perspectiva muy amplia. Para realizar este proceso de autorreflexión y crítica, el investigador tiene que tener fundamentalmente un contacto directo con el sujeto, el grupo o la comunidad con la que es objeto de su investigación. ¿Por qué? Porque debe entablar este contacto y elaborar unas entrevistas previas o aplicar algún tipo de estrategia de diagnóstico para poder recabar información frente al problema real de investigación o necesidad que tiene esta población y la cual puede constituirse en el planteamiento del problema de mi investigación. Aquí el investigador debe tener muy en cuenta las experiencias vitales, los testimonios y comentarios de los sujetos objeto de su investigación. Inclusive aquí es en donde hay que tener ese contacto para recoger información y poder identificar cuáles son las principales dificultades, problemáticas y necesidades que tiene la población objeto de estudio. El poder priorizar conjuntamente con ellos cuál es la urgencia, qué temática se debe acatar primero y que puede dar luces para definir con claridad ese planteamiento inicial y que puede dar origen a la investigación. Para ello, el investigador debe dar cuenta de un estudio y un análisis exhaustivo de la vida cotidiana y de la práctica diaria en la que se mueve el grupo poblacional con el que voy a trabajar. Para ello es fundamental compartir momentos dentro de la cotidianidad de esta población, el poder consultar documentos, el poder identificar si existe otros estudios relacionados con el tema y con la población con la que pretendo trabajar.
También se deben identificar experiencias concretas que resulten muy significativas para el grupo poblacional con el que voy trabajando. También es importante que se dialogue con algunas personas expertas en el manejo del tema o del trabajo con determinado tipo de población. ¿Por qué? Porque eso me puede ayudar a tener mayor información y tener mayor claridad para poder formular ese planteamiento del problema. También es importante en esta parte de la revisión frente a la situación en que se encuentra el tema o la situación objeto de mi investigación, la lectura de otros trabajos que han realizado. Por eso es que es importante que una vez que haya hecho el contacto inicial con la población y más o menos haya identificado cuál es la problemática y priorizado sobre qué asuntos es relevante trabajar, la planificación para una revisión teórica en libros, una revisión de estudios previos que se hayan hecho sobre el tema, que me permita tener conciencia de cómo está la situación del tema y la problemática que se va a abordar en la investigación que pretendo desarrollar más adelante. Es como saber cuál es la línea de base, en qué estado está, soportado también con la revisión de estadísticas y resultados que se hayan presentado en otras investigaciones, que me permitan a mí tener una mayor comprensión de la situación real del problema que da origen a la investigación. Bueno, tenemos una segunda fase que se refiere al diseño de la propuesta de investigación como tal. En esta fase se dedicará plenamente a la planificación de la propuesta de investigación, la cual se ejecutará en las etapas posteriores. La formulación de un problema de investigación es el resultado de un intenso proceso reflexivo, resultado de la fase anterior, ¿no? Del ejercicio de exploración frente a esa situación o temática. Entonces, una vez que el investigador se ha tomado el tiempo para explorar esa situación problemática y poder decir que cuenta con un nivel de conocimiento acerca de cómo se encuentra esa situación a la fecha, ya está en capacidad de poder estructurar y formular una propuesta de investigación. Claro, aquí hay que aclarar que el problema antecede a la elección del método para poder definir e identificar bajo qué enfoque o diseño metodológico, qué tipo de instrumentos se van a utilizar en la investigación. Lo primero que yo tengo que haber hecho es haber definido ese planteamiento del problema. Una vez que yo ya lo he definido, entonces sí estoy en capacidad de tomar la decisión y poder identificar cuál enfoque, cuál tipo de investigación y qué instrumentos son los más adecuados para llevar a feliz término los objetivos planteados inicialmente. Entonces, una vez definido este planteamiento del programa, a continuación viene todas las acciones relacionadas con la planificación y el diseño de la propuesta de investigación. Aquí vamos a tener en cuenta todos los elementos que debe contemplar esa propuesta de investigación bajo los lineamientos y directrices del programa de psicología de la Universidad Mariana. Esta propuesta de investigación debe dar cuenta sobre el planteamiento del problema, en donde se hace una descripción detallada de la situación problemática, la formulación del problema y la sistematización.
de unas preguntas iniciales que hacen referencia a los objetivos específicos. Tenemos la justificación en donde se menciona el porqué y el para qué de la investigación y se da cuenta de cuál es la relevancia científica, los aspectos de innovación y aporte que va a dejar este estudio en cuanto al campo disciplinar y también cuáles son los impactos que va a generar este tipo de estudio e investigación en la población más cercana, en los beneficiarios directos y en otros actores que tengan que ver con el desarrollo de la temática. Está la definición de unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos. Está la construcción del marco referencial, el cual está conformado por un marco contextual, un marco teórico, un estado del arte y un marco legal. Está la metodología en la cual tengo que definir bajo qué paradigma, entonces el paradigma cualitativo, el enfoque. Dentro de la investigación cualitativa tenemos 3 enfoques: el hermenéutico, histórico hermenéutico y el crítico social. El definir el diseño, que hace referencia al tipo de investigación que voy a implementar. Entonces, dependiendo del enfoque que he seleccionado, también tengo que mencionar qué tipo de investigación y argumentar por qué razón esta es la más adecuada para la consecución de los objetivos específicos. Determinar la población, entonces tenemos una población objeto de estudio y tengo que determinar cuál va a ser la unidad de trabajo, que son prácticamente aquellas personas a las cuales yo voy a aplicar los instrumentos. También tengo que mencionar qué tipo de muestreo probabilístico se utilizó o se va a utilizar para seleccionar a la población. Entonces, se habla de que es un muestreo probabilístico porque no responde a unos criterios de aplicación de una fórmula estadística, sino que más bien se hace a conveniencia de acuerdo a las características y particularidades del estudio, ante lo cual es primordial definir unos criterios de inclusión y exclusión para seleccionar a estos actores claves que van a participar en la investigación, teniendo en cuenta que lo más importante dentro de la investigación cualitativa es el poder comprobar y verificar la calidad de información que pueden brindar los sujetos. Aquí también hay un apartado en el que es necesario mencionar y justificar por qué razón se presenta esta propuesta de investigación ante una determinada línea del programa de psicología y específicamente determinar en qué eje se inscribiría la investigación. Se da también cuenta de lo que es el cronograma de la investigación y la matriz de categorías deductivas. Finalizando con la presentación de un marco ético, en donde se puntualiza en la importancia de trabajar el consentimiento informado, en el poder hablar de la confidencialidad de la información suministrada por los sujetos y en todas las implicaciones que tiene o que ha definido el código deontológico del psicólogo cuando se va a realizar investigaciones con seres humanos y animales, dependiendo del tipo y temática de investigación que se va a desarrollar. Y también en la que hay que hablar sobre los tipos de riesgos a los que se verá sometido el participante con la aplicación de los instrumentos. Ahora nos vamos a analizar la segunda etapa, que tiene que ver con el trabajo de campo. Las fases de esta segunda etapa son la recolección de información y la organización de la información como tal. Entonces arrancamos con la recolección de información. Entonces tenemos que este es el proceso por el cual el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio.
Para ello, supone un acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales y temporales de las interacciones entre individuos e instituciones, de acuerdo a las características personales y profesionales, competencias, organigrama de funcionamiento, horarios, utilización de espacios, definición de tipo de actividades, para de esta manera poder planificar la recolección y el levantamiento de información. Algunos autores recomiendan que es necesario realizar un estudio piloto como paso previo al estudio propiamente dicho, teniendo en cuenta que este va a permitir identificar cuáles podrían ser cuáles van a ser las dificultades que se pueden presentar en el trabajo de campo, con el propósito de poder tomar los correctivos pertinentes y poder plantear algunas alternativas. Lo más relevante en esta etapa es poder identificar los informantes claves que disponen del conocimiento y la experiencia que requiere el investigador. Estos informantes claves deben tener la habilidad de reflexionar, de expresarse con claridad, tener el tiempo para ser entrevistados y estar predispuestos positivamente para participar en el estudio. Estos informantes claves se eligen bajo unos criterios de inclusión que ya fueron definidos con antelación en la propuesta y que prácticamente ratifican que las personas que van a participar en el estudio van a brindar información valiosa para poder dar respuesta a esos planteamientos e interrogantes iniciales que dieron origen a la investigación. Entonces tenemos aquí el Peyton en 1990 sugiere que se debe seleccionar informantes que dispongan de una rica información. No se trata de decir que se cumplió con 20 o con 10 referidos a cantidad, sino que por el contrario, tenemos que ver que estos informantes claves nos están dando información que cumple unos criterios de calidad, que nos van a permitir generar unos análisis y presentar unos resultados de alto impacto frente a la temática prevista. Vemos que este procedimiento de recolección de información se realiza de forma intencional, dinámica y secuencial. Entonces, mire que vamos paso a paso a medida que vamos aplicando los instrumentos hasta obtener toda la información que necesitamos para poder hacer un buen análisis. Pasamos a la siguiente fase, que tiene que ver con la organización de la información. En primer lugar, tenemos que saber qué significa la palabra organizar. De acuerdo a lo que han mencionado diferentes autores, organizar significa documentar, chequear, archivar y limpiar el dato desde el mismo momento en que es registrado. Teniendo en cuenta que en la investigación cualitativa, cuando estamos en el proceso del trabajo de campo, por lo general, la información queda guardada en medio magnético porque se graban las entrevistas, se graban los grupos vocales, se graban las historias de vida y luego, si tenemos que
pasar a este proceso de transcripción y organización como tal de la información de acuerdo a unos criterios categoriales deductivos definidos inicialmente. Entonces es aquí en donde es importantísima la utilización de métodos de manejo de datos cualitativos. Y por ello es que para la investigación cualitativa es imprescindible la utilización de protocolos de transcripción y las notas de campo, las cuales deben ser organizadas eficazmente de acuerdo con la estructura categorial definida desde los objetivos específicos. Durante esta etapa es preciso asegurar el rigor de la investigación. Para ello se debe tener en cuenta los criterios de suficiencia, saturación y adecuación de los datos. La suficiencia se refiere a la calidad de datos recogidos, antes que el número de sujetos. La suficiencia se consigue cuando se llega a un estado de saturación informativa y cuando la información nueva ya no aporta nada nuevo. La adecuación se refiere a la selección de la información de acuerdo con las necesidades teóricas del estudio y el modelo emergente para la construcción de unas categorías inductivas que responden a unas características propias y particulares de los individuos, grupos y comunidades con las cuales estamos trabajando. Esta fase de organizar la información es importantísima porque va a permitir, en primer lugar, hacer un monitoreo permanente de los datos recolectados y evitar sobrevalorar una determinada situación o fenómeno. En segundo lugar, va a permitir determinar las directrices de muestreo de acuerdo con las categorías iniciales que emergieron de los datos. Si por algún motivo veo que la información que he obtenido hasta el momento no es suficiente y que no hay saturación de información, yo puedo optar por invitar a participar a otras personas al estudio con el propósito de cumplir con ese criterio de saturación y calidad de información. Y en tercer lugar, me va a permitir seguir las pistas sobre los rasgos nuevos del fenómeno, que pueden ser centrales para la configuración y construcción de esas categorías inductivas a partir de las cuales se va a generar un nuevo conocimiento a partir de los resultados obtenidos y desde la voz de los propios sujetos, que me van a permitir entender y comprender a profundidad la realidad de la situación o el problema que está viviendo esta población con la que se trabaja. Finalmente, pasamos a la tercera etapa, que tiene que ver con la identificación de patrones culturales. Cuando hablo de patrones culturales, quiere decir que hace referencia a recurrencias, repeticiones, patrones de comportamiento que se identifican en varios miembros del grupo. En esta tercera etapa se presentan tres fases: la del análisis, la interpretación y la conceptualización inductiva. Entonces vamos a hablar de la primera fase, que tiene que ver con el análisis de la información. El proceso de análisis de la información recogida se inicia tras el abandono del escenario y la recolección del trabajo de campo. No puedo iniciar un análisis mientras no haya concluido la recolección de toda la información.
El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información a través de unas categorías deductivas de análisis que ya han sido definidas de acuerdo a los objetivos específicos. Se hace esta separación por estos elementos o categorías de análisis para examinarlos con el propósito de responder a cada uno de los interrogantes propuestos a partir de los objetivos específicos de la investigación. El análisis de los datos se realiza con un cierto grado de sistematización, en el que se desarrollan unas tareas u operaciones muy puntuales, a través de las cuales se trabajan los datos cualitativos. Estas tareas serían la reducción de los datos, la disposición y transformación de datos, la obtención de resultados y verificación de conclusiones. Estas tareas muy puntuales están muy ligadas a unos procesos que se llevan a cabo dentro del análisis y procesamiento de información cualitativa, en donde arrancamos con un primer proceso que tiene que ver con la categorización de la información. La categorización facilita la clasificación de los datos registrados y, por consiguiente, propicia una importante simplificación de los objetivos específicos representados en subtemas. La categorización consiste en la segmentación, en elementos singulares o en unidades que resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de nuestro interés investigativo. La categorización se realiza por unidades de sentido en un texto registrado por algún medio. Por lo tanto, es textual y a la vez una construcción conceptual. El segundo proceso es la codificación, que hace referencia al análisis del trabajo de campo, concerniente esencialmente al desarrollo de un sistema de familias de códigos. Los códigos se pueden construir utilizando una palabra, una frase o un párrafo de una idea que sea similar con otras ideas, creando un nombre en base a este criterio unificador, logrando que al final del proceso todas las ideas de los sujetos estudiados estén incluidas en la construcción de las proposiciones. En el procesamiento de la información se realizan tres tipos de codificación. En primer lugar, la codificación abierta o descriptiva y de primer nivel de categorización, que da origen a la formulación de las proposiciones simples y a la construcción de las matrices de vaciado de información. En segundo lugar, la codificación axial o relacional y de segundo nivel de categorización, que da origen a las proposiciones agrupadas y a la elaboración de la matriz de triangulación. Y en tercer lugar, la codificación selectiva de tipo inductivo y de tercer nivel de categorización, que da origen a la identificación de las categorías inductivas que emergieron de los resultados brindados por los sujetos participantes en el estudio y permite la elaboración de la matriz de categorías inductivas. Y finalmente, el proceso de triangulación, que es una técnica de análisis de datos que se centra en contrastar visiones o enfoques a partir de los datos recolectados. Su propósito o finalidad es la contraposición de varios datos y métodos que están centrados en un mismo tema o problema. Así se puede establecer comparaciones, tomar las impresiones de diversos grupos en distintos contextos y temporalidades, evaluando así el problema con amplitud, diversidad, imparcialidad y objetividad. Por lo general, la triangulación actúa como una especie de filtro a través de los cuales se capta la realidad de modo selectivo y en donde este proceso es el que garantiza la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos en investigación cualitativa.
Vamos a la segunda fase de la tercera etapa, que tiene que ver con la interpretación de los resultados. Tenemos que la interpretación se entiende como un proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información empírica recolectada. El investigador debe verse como un incansable crítico interpretativo que conjuga los resultados obtenidos desde las voces de los sujetos con la revisión y confrontación teórica y con su posición crítica como investigador desde el campo de la psicología. En este apartado se exponen los hallazgos de la investigación, ofreciendo inicialmente un resumen de los principales hallazgos y los resultados en los que se apoyan las conclusiones, teniendo en cuenta su funcionalidad, la cual consiste en la localización precisa de la novedad que aporta el autor investigador, presentando de manera condensada lo que se obtuvo a partir de los procedimientos aplicados para la construcción de matrices de vaciado de información, la matriz de triangulación y la matriz de categorías inductivas. Y la base parte de la interpretación de estos resultados, lo cual significa que cualquier aseveración que se realice en los apartados siguientes debe tener su sustento o base en los datos que se representan en el análisis de los resultados. Desde el punto de vista discursivo, la exposición de resultados es valorada como el punto neurálgico de la investigación, toda vez que es aquí donde se demuestra el producto del proceso de investigación, que hasta el momento es invisible para los lectores. Estructuralmente, esta sección se define como un segmento descriptivo que puede combinar texto y figuras para mostrar ordenadamente los productos empíricos de la investigación. Es aquí donde el investigador propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados antes expuestos. Desde una visión discursiva, en este apartado se demuestra la capacidad que tiene el científico de establecer diálogos al interior de los datos, entre ellos con la teoría que los enmarca y entre los datos con la visión del propio científico en su rol de investigador. Y finalmente la tercera fase, que tiene que ver con la conceptualización inductiva. Que depende de la representatividad del caso o los casos seleccionados a través de los cuales se hace una descripción selectiva de las características esenciales a partir de la identificación de los sistemas sociales y culturales que organizan la interacción entre los miembros frente a una determinada situación. Solo pueden ser detectadas mediante la inducción analítica. Esto es estudiado a profundidad en un número reducido de casos para descubrir las propiedades esenciales del fenómeno que está siendo considerado, en donde se obtienen unas conclusiones generales a partir de unas premisas particulares y propias y características del individuo, del grupo o la comunidad con la que se está trabajando. Para definir las categorías inductivas se debe seguir 4 pasos fundamentales. Primero de ellos está la observación de los hechos para su registro. Segundo lugar, la clasificación y el estudio de estos hechos. En tercer lugar, la derivación inductiva, que parte de los hechos y permite llegar a una generalización. Y finalmente, la contrastación. O sea, consiste en definir esas categorías inductivas
y que a su vez al final tengo que hacer una lectura en contraste con la argumentación teórica de otros autores. Esto supone que tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos en un estado natural, una conclusión que resulte general para todos los eventos de una misma clase. Entonces miren que aquí prácticamente en la revisión de este tema hemos visto cada una de las etapas y cómo al interior de cada una de las etapas se debe desarrollar unas fases que van de forma secuencial y que nos van a permitir llevar a feliz término el desarrollo de la investigación como tal. Recuerden que nos estamos basando en el diseño del proceso de investigación planteado por Elsie Bonilla y Penélope Rodríguez, quienes nos muestran un camino en el que hay que seguir una secuencia sistemática y lógica de una serie de etapas y de fases encaminadas con cada una de las actividades y tareas concretas que hay que desarrollar para ir obteniendo los productos que hay que entregar al finalizar cada etapa. Y que son los criterios que debemos considerar cuando vamos a formular una propuesta enmarcada dentro del paradigma cualitativo. Sin más me despido y agradecerles por su atención y estaré presta a resolver cualquier inquietud o duda frente a la revisión de este tema.